Pueden alabar al Señor con los cánticos. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Creer en ti, Señor. Creer en ti, Señor. Todo es posible. Porque creo en ti, Señor. Yo te amo. Yo te amo. Porque a mí me amo y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amo y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo en esta mañana, por permitirnos, Señor, poder estar contigo, poder acercarnos, Señor, a ti y agradecerte por todos los favores merecidos, Señor. Lo sabemos, Señor, que tu gracia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Estamos aquí en esta mañana, Señor, como estos pequeños alumnos, esperando que la gran águila madre nos descienda con la carne fresca del día, Señor. Puedan comer la carne de la hora, porque tú dijiste, donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Amén, Señor. Creemos, Señor, en esta mañana, con todo nuestro corazón, firmemente, que tú estás aquí, Señor. Amén. Amén. Así es, Señor. Porque tú dijiste, yo no os dejaré huérfanos, Sí, Señor. un poquito más y el mundo no me Amén. verá. Así es, correcto. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros Amén. hasta el fin del mundo. Amén. Sí, Señor. Entonces, Señor, como creyentes, creemos que tú estás aquí, Señor. Si tan solo podemos tocarte con esa fe, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, obtendremos del sobrenatural, del ser sobrenatural, una respuesta sobrenatural Amén. a nuestras vidas, Señor. Señor. En esta mañana, Señor, nos hemos reunido para poder presenciarte, para poder tocarte, para poder escuchar tus palabras, Amén. el susurro de tus palabras a nuestros corazones, las palabras de un novio hacia una novia, palabras de amor. Que nuestros corazones, Señor,
puedan quedar encendidos como una llama de fuego. Así como los caminantes a Emaús, Señor, que ellos dijeron, nuestros corazones ardían como fuego, porque realmente era el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, que les había hablado en el camino. Y oramos, Señor, en esta mañana, por todos nuestros hermanos que están sobre la faz de esta tierra, allá por Chimbote, a nuestro hermano Enrique, Señor, a nuestro hermano Vidal, a nuestro hermano Segundo Núñez, a nuestro hermano Abel, a nuestro hermano Rocha, y a tantos que no conocemos, Señor, a nuestro hermano Solón, a nuestro hermano Ever por acá, Señor, a nuestro hermano Amancio, tenemos a nuestro hermano Gustavo, a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano José, a los hijos del profeta Billy Paul, a José Branca. Oramos por todos ellos, Padre, que tú los guardes, que puedan ellos ser llenos de ti, Señor, de esta palabra, de este día, porque este es el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, tu mensaje, tu palabra. La única evidencia de que un hombre pueda tener el Espíritu Santo, dijo el mensaje, de recibir el mensaje de la hora. Amén, Señor. Porque la palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra, Señor. Sí, Señor, amén. Señor, míranos en esta mañana bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y no encuentres en mí ni en ninguno de nosotros ninguna mancha, ningún defecto. Amén, amén, Señor. Que podamos ser hallados perfectos delante de ti. Porque tu palabra dice, Señor, que por un solo sacrificio hiciste perfectos para siempre a los santificados. Creemos en cada palabra tuya, Señor, y ayúdanos en esta mañana. Y sé tú el invitado especial, Señor, en este día. Oh Padre, te lo pedimos todos estos grandes favores en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, buenos días, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer del 1 al 12. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, del versículo 1 al 12, hermanos, es Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, amén. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jereseo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la operación con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Escuchan eso, hermano? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más por la lectura de tu palabra, y rogamos que tú añadas tus bendiciones, Señor, a esta lectura, y nos bendigas con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermano. Muy bien. Vamos a tomar un tema aquí en esta mañana, hermanos, y vamos a hablar acerca de el tercer éxodo. Y nosotros vemos que Dios es perfecto en tres. Dios siempre se mueve en tres. Dios es perfecto en tres. Por ejemplo, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es perfecto en tres. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Tres, hermano. Así que hubieron tres. Hay tres dispensaciones que Dios ha empleado, y falta la última, para redimir completamente a la tierra. Por ejemplo, vemos que la tierra fue bautizada en agua en los días de Noé. Eso fue su justificación. Vemos que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, la tierra fue santificada. Esa es la segunda parte. Y la tercera es que la tierra entrará en su bautismo de fuego. La tierra será metida a fuego. Ese es tres. Entonces Dios siempre se mueve en tres. Dios es perfecto en tres. Hermano, ahora, si de hecho es que cuando la Biblia nos habla, mire, la palabra éxodo significa salir. Éxodo significa salir, escapar, ser libre. Entonces Dios está enviando a Moisés a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Entonces vemos en la Biblia que el primer éxodo fue cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. Y el segundo éxodo es cuando Jesucristo vino y nos sacó de una condición espiritual mala hacia el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese mismo Señor Jesucristo dijo que antes que la tierra sea metida a fuego, yo enviaré a Elías el profeta. Jesús dijo en Lucas 7:30 que cuando el mundo se vuelva como en los días de Lot y como en los días de Sodoma y Gomorra, así será cuando el Hijo del Hombre se manifestare otra vez. O sea, se dará a conocer, se revelará otra vez. Entonces, habría un tercer éxodo en el tiempo del fin, porque Dios es perfecto en tres. Entonces, el primer éxodo fue en los días de Moisés, el segundo éxodo fue en los días de Jesús, llevando a cumplimiento todas estas cosas a través del apóstol Pablo, porque fue sacando a la gente de la iglesia hebrea, de la iglesia judía, de la ley, hacia la gracia. Entonces, el tercer éxodo es este día, en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, saludos para los hermanos de Chile, me estaba pasando yo de frente. Y también nos visitan los hermanos de Lima, son familiares de nosotros aquí, hermanos. Ya. Ahora entonces, miren, vamos a entrar un poco al tema aquí. Ahora, estaba yo viendo aquí, hermano, un poco la escritura, fíjese, la palabra de Dios. ¿Cuál fue la razón, cuál fue la causa de que Israel se encontrara en una tierra que no era la tierra que Dios le había prometido? Porque nosotros sabemos que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que ellos poseerían la tierra de la Palestina, que es Canaán. Hermano, pero luego vemos que los hijos de Israel, o sea, Jacob se llamó Israel. Dios lo cambió de nombre de Jacob a Israel, que significa un príncipe de Dios. Entonces, de tal manera que los hijos de Jacob
Israel se encontró prisionera, esclavos en Egipto. ¿Cuál fue la razón por la cual Israel llegó a ser esclavo de Egipto? Que pararon en Egipto. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia, tu gente será cautiva, estará oprimida por 400 años en tierra ajena. Y vemos que realmente Israel llegó a parar en Egipto 400 años. ¿Cuál fue la razón de que ellos llegaron allá? Pues, hermano, la razón, ¿sabe cuál fue? Que ellos habían rechazado a José. La razón, usted podría decir que eso no suena bien, pero esa es la palabra. El problema es que ellos habían rechazado a José. Ellos lo vendieron a José. Ellos no quisieron saber nada con José. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que José, mi hermano, siendo un hombre espiritual, un hombre que tenía visiones, interpretaba las visiones, los sueños, Dios trataba más con José que con el resto de sus hermanos. Sus hermanos tuvieron envidia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron y lo vendieron a José. Se desligaron de José, lo desaparecieron a José. Pero no sabiendo que esto causaría una consecuencia más adelante en el futuro. Que él les dijo: yo vi, dice, tuve una visión, un sueño, de cómo los manojos de trigo se inclinaban hacia él, como la luna creo que se inclinaba al sol. Entonces él interpretó ese sueño y le dijo: esos son ustedes, que un día se hincarán ante mí, se doblegarán ante mí. Entonces ellos dijeron: ¿qué? ¿Nosotros vamos a hacer esto? Entonces ellos lo consideraban pequeña cosa, cualquier cosa, su hermano. Pero realmente Dios estaba en José. El Espíritu Santo estaba en José. Entonces, hermano, ellos vendieron a José. Llegó el tiempo cuando estos hermanos, eso le habló José cuando todavía era un jovencito, pero llegó el tiempo cuando ellos fueron vendidos. Nosotros sabemos que la vida de José habla de la vida de Cristo. ¿No, hermano? Así que si usted se da cuenta, mire cómo José fue vendido por casi 30 piezas de plata. Vemos cómo José fue metido a la cárcel. Fue el tiempo cuando él estuvo en la cruz, cuando allá había un copero, había un panadero. Uno fue salvo y el otro murió. Vemos cómo José fue exaltado hasta la diestra del faraón. Eso es lo que pasó con Jesús. Se sentó a la diestra de su padre. Entonces, hermano, vemos que la vida de José estaba hablando realmente de Cristo. Y fue así como que este sueño se cumple cuando llegó una hambruna allá donde estaban los hermanos en la Palestina, en Canaán. Y la razón era que ellos, al rechazar a su hermano José, vino una hambruna, vino una sequía, como consecuencia de que ellos habían echado al Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba en José. Entonces, esa sequía, esa hambruna representaba, hermano, algo espiritual, que no había pan, o sea, no había palabra, el Espíritu Santo no se movía en ellos. Ellos no estaban siendo bendecidos porque ellos habían rechazado a José. El Espíritu Santo estaba en José. Y de esa forma ellos llegaron a Egipto y ahí se quedaron. Por 400 años se quedaron en Egipto. ¿Por qué? Tan solo por haber rechazado a José. Piense en eso en esta mañana entonces, hermano. Ahora, pero Dios, ¿qué quería hacer? Dios quería regresar a Israel a su tierra prometida. Porque mire, no sé si escribe esto, porque esto era Egipto, ¿no? Y aquí estaba la Palestina, esto era Canaán. Pero Dios dijo que todo israelita, todo hijo de Abraham, no podía ser bendecido fuera de esta tierra. Si alguna vez un judío, un hebreo, tenía que ser bendecido dentro de esta tierra de promesa, porque esa fue la promesa para ellos. Pero ellos, por causa de haberse desechado a su hermano José, todos ellos llegaron a parar a Egipto. Pero Dios le dijo a Abraham: 400 años estarás acá. Tu gente estará aquí 400 años. Dios no podía bendecir a Israel en Egipto. ¿Escucha? Dios tenía que bendecir a Israel aquí, en la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios?
Entonces Dios envió un profeta porque Dios pudiera haberlo bendecido. Para Dios no hubiera problema, Él lo hubiera bendecido, pero no, la palabra de Dios no puede ser violada. Dios no puede violar su propia palabra. De tal manera que Dios, ¿qué hizo, hermano? Envió a Moisés. Y Dios sacó a su pueblo para llevarlo otra vez de regreso a la tierra prometida, porque ahí Dios lo bendecía. Ahora, ¿para qué Dios quiso que la gente llegara aquí? Para que lo bendijera en cosas materiales, simplemente. Para que ellos fueran una gran nación, simplemente. No. El plan de Dios fue que Israel regresara a esta tierra para que ahí el Mesías viniera. Entonces, antes que el Mesías venga a este lugar, Israel tenía que estar en la promesa. Entonces, de la misma manera, hermano, en este tercer éxodo, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, Dios no podía bendecirnos en el mundo denominacional, en la organización, en el sistema religioso. Dios no podía bendecirte. Porque la iglesia se había apartado tras los credos, tras los dogmas, tras la religión, tras el sistema religioso de este día. Y Dios no quiere saber nada con ese sistema, porque Dios nunca implantó un sistema religioso para los hombres, sino su palabra, el Espíritu Santo. ¿Esto de qué hablaba Canaán? Canaán era la promesa para los hebreos. La promesa para nosotros es el Espíritu Santo. La promesa para nosotros es el Espíritu Santo, la palabra, el mensaje de este día. Dios no nos puede bendecir a nosotros fuera del mensaje, fuera del Espíritu Santo. El hombre tiene que regresar a la tierra prometida. ¿Cuál es mi tierra prometida? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Es el Espíritu Santo. El hombre tiene que nacer de nuevo. El hombre tiene que ser lleno del Espíritu Santo, como la iglesia de Pentecostés. ¿Ve usted cómo ellos recibieron el Espíritu Santo? Ellos estaban en su tierra prometida espiritual. Entonces dice, todos los creyentes somos bautizados por un solo Espíritu en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Aquí. Esto representaba para nosotros en este día el Espíritu Santo Canaán. Entonces nos damos cuenta que ningún real, verdadero judío que creía en Dios no podía morir fuera de Canaán. Si ellos morían fuera de Canaán, ellos dijeron, lleven mis huesos y entiérrenlo en Canaán. ¿Usted sabe eso? Por eso José, Jacob, ellos dijeron, pongan sus manos sobre mi mundo y juren que no dejarán mis huesos en Egipto. Los llevarán el día que ustedes salgan y lo enterrarán en la Palestina. ¿Por qué? Nadie sabía esas cosas. ¿Por qué? Porque Job vio al Redentor aquí en la Palestina. Y Job tuvo que haber sido enterrado ahí en Canaán. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección fue aquí en la Palestina. La resurrección no fue en Egipto, ni en ninguna otra parte del mundo. La resurrección fue ahí en la Palestina. Cuando Jesucristo se levantó entre los muertos, dice la Biblia que muchos santos que durmieron resucitaron aquel día domingo. Amén. La resurrección fue ahí. ¿Ve usted, hermano? Ahora, esto habla de Cristo. Por eso la Biblia dice, los muertos en Cristo, la palabra en significa dentro. Entonces, los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Entonces, es necesario que la iglesia regrese a la promesa. Es necesario que la iglesia regrese a su tierra prometida. No podemos quedarnos en Egipto. No podemos morir en Egipto. Tenemos que ser como José, como Jacob. Tenemos que mis huesos, o sea, nosotros debemos ser muertos, enterrados en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo. Que la iglesia nazca de nuevo. La única manera de que un hombre y una mujer pueda recibir bendición de Dios. Fíjese, hermano, la única manera que usted puede recibir de parte de Dios el Espíritu Santo, hermano, o recibir las promesas, la bendición de Dios, es estando en Cristo. Esa fue entonces la razón por la cual Dios envió a Moisés el profeta. Eso fue el primer éxodo. Eso fue el primer éxodo. Entonces miren, Dios nos dio a nosotros un Pentecostés. Él nos dio un libro de los Hechos. Él nos dio el Espíritu Santo para dirigirnos y guiarnos. Él nos dio una tierra, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos fuera de ella? ¿Por qué no está la iglesia en ella? ¿Por qué es que la gran iglesia cristiana hoy no está viviendo otra vez como el gran libro de los Hechos?
¿Ve, hermano? Nosotros decimos, oh, hermano, yo tengo el Espíritu Santo. Y la gente, yo tengo el Espíritu Santo. Y la gente se ha confundido y se ha engañado. Es decir, que porque nosotros hablamos en lengua tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Como el otro día estábamos hablando ahí en Faría, y yo le dije, yo no quiero ofender a nadie, hermano, sea católico, sea quien sea. Lo que trato de hacer es exponer un tema para que ustedes escuchen. Nada más es mi intención. Entonces, pero la gente piensa que eso es. Nosotros sabemos que Satanás puede personificar cualquier don del Espíritu Santo. Pero la evidencia, hermano, de que un hombre puede tener el Espíritu Santo es tener la palabra de Dios para su día. ¿Ve? Es la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guiaría a toda la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted está llamado a creer toda palabra de Dios. Nadie puede decir, el hombre que tiene el Espíritu Santo, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, no puede decir esta escritura fue para otro tiempo, o esto no es así. El Espíritu Santo en el hombre y la mujer está llamada a creer toda palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es este tercer éxodo en este día? Es que Dios, si Dios envió un profeta en el primer éxodo, y en el segundo éxodo, Dios envió un profeta, que fue el profeta Dios. Ese fue Jesucristo. ¿Dios no enviaría otro profeta en el tercer éxodo? Dios lo haría. Porque Dios no cambia su forma de ser. Hermano, Dios no cambia la forma de ser. Lo que Él hizo en el principio lo hará hasta el final. Entonces cuando nosotros, hermano, a veces conversábamos con algunos hermanos, dijo, no, Juan el Bautista fue el último profeta y se acabó. Usted entonces está ciego. Entonces el hombre está ciego, no entiende, no lee su escritura, no puede comprenderlo. Porque la Biblia dice que habla de profetas en el Nuevo Testamento. Hay el ministerio de maestro, de evangelista y de profeta. Y la Biblia dice en Apocalipsis 17 que a la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Malaquías capítulo 4, versículo 5 está hablando de que antes que el mundo sea quemado con fuego, Dios enviaría a Elías el profeta. El espíritu de Elías es el espíritu de Cristo. El espíritu de Elías, mira Elías Tisbita, su espíritu pasó a Eliseo. La Biblia dice que la gente dijo, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y la tercera vez lo vimos que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Y Jesucristo dijo, ese es el Elías que ustedes deberían haber recibido. Y eso fue en los días de Juan. Pero Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice, antes que el mundo sea destruido con fuego, eso no fue en los días de Juan el Bautista. Pero dice, yo enviaré a Elías el profeta para restaurar toda la palabra de Dios. Eso no fue Juan el Bautista. Tuvo que venir un hombre, un profeta de Dios, ungido por el poder del Espíritu Santo. Hermano, así como la columna de fuego se le presentó a Moisés, esa misma columna de fuego vino sobre Jesús. Porque dice que él vio al Espíritu Santo descender como una paloma. Esa era la columna de fuego. Hermano, y esa misma columna de fuego se le presentó a Saulo. Dijo Moisés, ¿qué es esto que esa zarza no se consume? Y la columna de fuego estaba sobre la zarza. ¿Por qué no apareció sobre un árbol, sobre una piedra? ¿O por qué no apareció más allá por el monte? ¿Pero por qué apareció sobre una zarza? Esa columna de fuego un día vino y entró en Jesús. Él era esa zarza que ardía y no se consumía. Amén. Hermano, Moisés vio y dijo, ¿por qué no se consume esa zarza con ese fuego tremendo? Esa zarza estaba hablando de Jesús, que la columna de fuego vendría en él. Y era el fuego encendido, pero no se podía consumir, porque Dios había creado ese cuerpo. Hermano, por eso él decía, yo soy. Jesús dijo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y la gente decía, ¿cómo puedes decir tú estas cosas si no tienes ni 50 años y dices que ha visto a Abraham? Era la columna de fuego. Era Elohim, el autoexistente que estaba, hermanos, en Jesús. Él se había encontrado un día con Abraham allá en la tienda en su casa y le dijo, mi Señor, no pases de mí. Y aquel día Elohim, el Dios omnipotente, se vistió de carne y comió carne, mantequilla, pan y leche. ¿Le gusta, hermano? Por eso, y ese estaba en Jesús y dijo, yo, ve, hermano, yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy.
Dice, pero no tiene ni 50 años, dice que he visto a Abraham. Abraham se gozó por ver mi día y lo vio. Amén. Y la gente dijo, este hombre tiene demonio. Ese hombre está endemoniado, ese es un diablo, un falso en Cristo. Hermano, pero ese era Dios en Jesús. Por eso que él sabía todas las cosas. Y la columna de fuego estaba en él. Cuando Jesús murió, esa columna de fuego, o sea, Dios mismo, el Logos, el Espíritu Santo salió de Jesús y volvió a ser lo que fue antes, una luz. Por eso, cuando Jesús resucitó y subió, se sentó a la diestra de su Padre, pero el que estaba dentro de él regresó aquí, en Pentecostés, y ungió a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Días más adelante, un hombre llamado Saulo se encontró con esa luz que estaba en Jesús. Y Saulo, sabiendo que esa columna de fuego era Elohim, él le dijo, Señor, ¿quién eres? Un judío no puede llamar a cualquier cosa Señor, pero él entendió, porque él conocía las Escrituras, que esa columna de fuego fue la que se le presentó a Moisés. Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y la columna de fuego le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, ahí estaba. Ahí está la respuesta a la palabra. Entonces, hermano, esa misma columna de fuego no se volvió a ver jamás. Perdón, jamás no, sino más. Sino hasta nuestros días. La iglesia cayó bajo el poder religioso de la denominación católica romana. La iglesia estuvo esclava, como los hebreos, como los israelitas, que fueron esclavos bajo el yugo egipcio del faraón. La iglesia estuvo esclava por 2000 años bajo el yugo católico romano, bajo el poder de la denominación. Pero Dios envió otra vez un Moisés, ¿me entiende, hermano? Amén. Un profeta en el tiempo del fin, para sacar a la iglesia del sistema religioso. Dice, hermano, pruébelo. Y la Escritura dice, Apocalipsis 17, salid de ahí, pueblo mío, Amén. y no seas partícipe de sus malas obras. ¿Cuáles serán esas malas obras? Los credos, la religión, la denominación, la iglesia. Eso era. Correcto, así es. Y Dios estaba cumpliendo Escritura. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Yo enviaré a Elías el profeta. Así es. Jesucristo dijo, así como fue en los días de Lot y de Sodoma, dice, yo otra vez estaré en el tiempo del fin. Amén. Así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Un profeta. Amén. El Hijo del Hombre, por eso Jesús cuando estaba en la tierra, él casi no decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Hombre. Amén. Ese es un profeta. Y la Biblia dice que otra vez el Hijo del Hombre estaría en el tiempo del fin. ¿Para qué? Para dar cumplimiento toda la palabra de Dios. Amén. Para restaurar toda la palabra de Dios. Y vemos, hermano, que esa columna de fuego se manifestó otra vez en el tiempo del fin y fue fotografiada. Hermano, yo siempre les enseño estas cosas. Mírenme. No, miren, ¿usted ha visto esa columna de fuego en la cabeza? Nunca apareció a través de las edades, sino en el tiempo del fin. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué la columna de fuego? La columna de fuego fue para ungir a Moisés, para sacar al pueblo bajo el poder, bajo las señales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la columna de fuego, bajó y ungió a Jesús. Él era el Cristo, el ungido de Dios. Amén. La columna de fuego ungió a Saulo. Llegó a ser Pablo, el hombre más grande de la historia. Y en el tiempo del fin, la palabra otra vez se hizo carne, se hizo hombre. No solamente es la Escritura, pero la Escritura se convirtió en carne, se hizo palabra viviente. Hebreos 4:12. Entonces, hermano, vemos que las mismas señales que el Señor Jesucristo hizo allá fueron hechas aquí. El ángel de Dios, el ángel del pacto estaba aquí, hermano. Todo está dentro de la Escritura, pero de tal manera que nosotros tendríamos que mirarlo con ojo de Dios y creerlo en nuestro corazón. Amén. Los ciegos veían, los cojos caminaban, el cáncer era sanado, los enfermos, los muertos eran resucitados. Amén. Amén. ¿Pero quién hacía eso? Dios tuvo que haber venido para hacer esto, para decirnos que esta es la hora del tercer éxodo. Amén, Señor. ¿Para qué? Dios nos estaba diciendo, la hora ha llegado de salir del sistema de este día para poder salir a una tierra prometida. Amén, Señor. Dios no podía bautizarnos en Egipto. Dios no podía darnos la palabra en Egipto, en la denominación. Tuvo que sacarnos. Amén, Señor. Y cuando Dios nos ha sacado, entonces nos trajo toda la palabra de Dios. Amén, amén. Y aquí Dios nos ha dejado la promesa otra vez.
pasó el primero, el segundo y el tercer jalón, Él nos dejó en la tierra prometida. Sí, Señor. Aquí ahora los hijos reciben el Espíritu Santo. No podía ser acá. Así es. Hermano, usted vaya a Apocalipsis, lea la Escritura. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué había pasado cuando Él, Cristo, Lucas 17:30, Malaquías capítulo 4:5, Cristo había venido a la tierra otra vez? Estoy hablando de Cristo. No estoy diciendo de Jesús. Jesús era el hombre. Cristo vino y ungió a Jesús. Por eso es que llegó a ser Jesucristo. Amén, amén. Cristo es el Espíritu Santo. Amén. Cristo es Dios. Hermano, entonces el Espíritu Santo, Cristo vino a la tierra. Pero la iglesia, ¿me entiendes? ¿Sí? Apocalipsis 3 dice, ella dijo, yo no tengo necesidad de nada. Así es. Yo soy rica. Yo tengo esto, tengo lo otro. Y no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Pero la voz del Espíritu Santo dijo, pero tú no sabes que estás ciega, desnuda, miserable, esto y lo otro. Sí, Señor. Hermano. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Lo echó fuera a Cristo. Gloria al Señor. Y luego vemos el amor de Dios. Dice que Él comenzó a tocar. Abraham, yo quiero entrar, yo quiero compartir con ustedes, quiero darles esto. Pero ella va a cerrar sus puertas. Por eso, hermano, que esta mujer de este día, fíjense, la repudió. Repudió a su esposo, al novio, a Cristo. La mujer no puede repudiar al marido. El marido es el que repudia a la mujer. Amén. Y ella se adelantó a eso. Imagínense a dónde llegó la perversión de este día. Por eso la iglesia, hermano, la mujer es tipo de la iglesia. Usted ve a la iglesia, estábamos diciendo el otro día, a la mujer por aquí caminando, eso habla de la iglesia. Eva era el tipo de la iglesia. La que fue engañada no fue Adán, fue Eva. Amén. Eva fue la que cayó. Eva es el tipo de la iglesia. Entonces la iglesia del apóstol San Pablo, ella fue la que cayó. Por eso Pablo le dijo, no vaya a ser que como Eva cayó, vosotros también. Sí, Señor. Y así sucedió. ¿Dónde estamos entonces en este día, hermano? Estamos en el tiempo del fin. Así es. Es lo mismo, ha pasado lo mismo, hermano. Mira lo que pasó con la gente de Israel. Esclavos por 400 años. Y Moisés aparece. ¿Sabe lo que sucede? Ellos por rechazar a Moisés se quedaron 40 años más. Así es. ¿Por qué, hermano? Porque la maldad del amorreo todavía no había llegado a su límite de paso. Mire, el amorreo era realmente natural de la tierra de Canaán. Pero espiritualmente Egipto también era el amorreo. Así que, ¿qué cosa quiero decirle? Cuando la maldad del amorreo haya llegado a su límite, haya llenado la copa, dice la Biblia, Él vendrá. Bueno, siempre nosotros hemos dicho que el amorreo es el mundo. Está bien. Pero hay un amorreo espiritual. ¿Sabes cuál es? La iglesia. Así es. El sistema denominacional, la organización y los creos, también era el amorreo. Entonces, Egipto estaba hablando de la iglesia. ¿Ve, hermano? Entonces, todavía la maldad no se había llenado, la iniquidad del amorreo de los egipcios todavía no estaba completa. Y cuando ellos rechazaron a Moisés, 40 años más Dios los dejó. Así es. En 40 años, fíjese, hermano, en 40 años, exactamente el número de juicio. Amén. Cumplió 40 años Moisés en el desierto, siendo entrenado por Dios. Los juicios de Dios cayeron sobre Egipto. La maldad del amorreo egipcio había colmado. ¿Se da cuenta, hermano? Dios aplicó 40 años, juicio para ellos. Ahora sí, la maldad del amorreo había llegado. Ahí Dios envió a Moisés y sacó a Israel de la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo con Egipto? Lo hizo añicos. Destruyó a Egipto. Un solo hombre destruyó a la nación más poderosa del mundo. Así es. Amén. Piense eso, hermano. Ellos eran los grandes guerreros. Ellos eran los grandes científicos de su día. Hoy en día nadie puede embalsamar un muerto como lo hacían los egipcios. Nadie puede construir las construcciones que hicieron los egipcios. Pero un solo hombre con una vara chueca fue y destruyó a Egipto. Hasta el día de hoy, ella no se puede levantar como una potencia. Amén. Hermanos. Ahora, pero ve acá. Ahora,
Este es el amorreo espiritual. ¿Correcto, hermano? Amén. Porque hablaba de la iglesia, pero aquí estaba el amorreo. Para ellos, la maldad todavía no estaba completa. Dios le dio 40 años más. Cuando Egipto estaba en el desierto, perdón, cuando Israel estaba en el desierto, dice la Biblia que ellos vagaron 40 años más. Cuando los 40 años se cumplieron en el desierto, la maldad del amorreo había llegado a su límite. Entró Josué. ¿Quién era Josué? El ángel destructor. Amén. Ellos entraron y sacaron al amorreo y a todos ellos lo hicieron añicos. Pero hermano, 40 años para acá, 40 años para acá. Amén, amén. ¿Se da cuenta, hermano? Es el número de 40 en la Biblia, es el número de juicio. Amén, Señor. Por eso, desde los días de Jesús, cuando él dijo, yo le digo que de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo del gran Salomón. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Él les dijo, cuando veáis a Israel cercada por ejércitos, ese será el día. Los que están en el campo no regresen, hermano. Las que están en la azotea, etcétera, no vuelvan ahí. Dice, hermano, que desde los días de Jesús, cuando él partió, hasta el día en que Israel fue saqueada, eso fue el año 70, se cumplió exactamente 40 años. Desde aquel entonces, Israel quedó esparcida por todos los confines del mundo. Hermano, pero ve usted, hermano, cómo Dios en el tiempo del fin otra vez ha comenzado a trabajar. Por eso mira a Noemí, a Ruth. Amén. Noemí era una judía, pero Ruth era una gentil. Ruth está hablando de nosotros los gentiles y Noemí está hablando de Israel. Ambos estaban fuera. Pero cuando Dios comenzó a tratar con Ruth, tuvo que tratar con Noemí. Cuando Dios en el tiempo del fin comenzó a tratar con nosotros, que somos Ruth, también comenzó a tratar con los judíos. Por eso Dios permitió una primera y una segunda guerra mundial. ¿Para qué? Para empujar a los judíos que regresen a su tierra. Porque Dios no podía bendecirlos fuera de esa nación. Amén. Dios no podía bendecir a Israel lejos de esta tierra de Canaán. Todos los judíos estaban por Alemania, por Polonia, por Inglaterra, Francia, por Estados Unidos, por todo el mundo estaban los judíos. Pero la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes, hermano? Hitler mató 7 millones, creo, de judíos, hermano. Tan solo de esa forma fue que ellos regresaron a su tierra. Ellos no querían regresar, ellos ya no querían saber nada con su tierra. Pero Dios había prometido que Israel sería restaurado otra vez. Y que de ese pueblo de Israel Dios sacaría 144,000. ¿Cómo iba Dios a cumplir su promesa si Israel no regresaba a su tierra? Así es, Señor. Entonces, la señal más grande, la señal del fin del mundo, es que Israel regresó a su tierra. Amén. Entonces, estamos en el fin de las cosas. ¿Correcto, hermano? Amén. Entonces, entonces cuando Dios comenzó a tratar con nosotros, Dios también estaba tratando con los judíos. Así como Dios trataba con Ruth, también estaba tratando con Noemí. Quiero que se den cuenta de eso, hermano. Cuando José, fíjese, hermano, José es el tipo de Cristo. Y ese José estuvo aquí en el tiempo del fin. Amén. El hombre del manto de los 7 colores. Cuando él estuvo en el poder, llegaron sus hermanos. Y él les habló en un idioma desconocido. José estuvo aquí, tratando con los gentiles, pero al mismo tiempo los judíos estaban escuchando esto, pero en otro idioma no lo entendían. Pero el mismo Espíritu Santo que estaba tratando con nosotros, también estaba tratando con los judíos regresándonos a la Palestina. ¿No se da cuenta, hermano, el tiempo? Sí, Señor. Dios también estaba tratando junto, igual con ellos, pero ellos no estaban entendiendo nada porque estaban en otro idioma. Pero ese mismo mensaje que tenemos nosotros pasará un día a los judíos. Amén. José hablando con sus hermanos aquel día en el palacio, pero tenía un intérprete. Si José sabía hablar hebreo. Así es. ¿Ve, hermano? El Espíritu Santo sabe todo esto. Amén. Lo que quiero decir es que este mismo mensaje que tenemos nosotros todavía no era para ellos. En este mismo mensaje que tenemos aquí, un día pasará a Israel. Porque estos israelitas, ellos no creen como el mundo pagano.
Usted va y le predica a un israelita una trinidad, pues lo matan a piedras. Porque ellos conocen más que nosotros. El judío sabe que Dios es uno. Y que Dios se manifestó como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Pero una sola persona en una triple manifestación. No tres personas. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que son tres personas. Es un Dios en tres manifestaciones. ¿De dónde salió esto? Salió del Vaticano, salió de la Iglesia Católica. Usted no puede ir a enseñar eso a un judío, porque el judío conoce más que usted. ¿Mi hermano? Entonces, esta misma palabra, ¿cómo fueron bautizados ellos allá? Nadie fue bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso no lo aceptará el judío. Porque va a la Biblia, vemos que Pedro y estos 120 que estaban ungidos con el Espíritu Santo dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted nunca encontrará en la Biblia que solo un individuo haya sido bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Quién sacó esto? La Iglesia Católica. ¿Cuándo? En el Concilio de Nicea, en el año 325. ¿Ve, hermano? Ahí fue cuando la iglesia fue atada, la real iglesia del apóstol Pablo fue atada y tomó control la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Pero Dios envió en este tiempo a Elías, el Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para restaurar la palabra de Dios otra vez. ¿A dónde? Al original. Para convertir el corazón de los hijos a los padres. ¿Quiénes son esos hijos? Somos nosotros. ¿Quiénes son los padres? Son los apóstoles. Otra vez a la doctrina original, a la fe original, a la verdadera fe apostólica. Pero, hermano, eso es. Pero nos damos cuenta, hermano, que ese poder engañoso entró en la primera era de Éfeso. ¿Cómo? Dice, cabalgó como un caballo, en un caballo blanco. Con una corona, no estaba coronado, tenía un arco pero no tenía flecha. Pero salió venciendo para vencer. ¿Quién era eso? ¿Quién era ese ser? ¿Quién era ese jinete? Todos los predicadores dijeron: ese era Cristo, ese era el Espíritu Santo. Pero se paró un profeta y dijo: no, ese era el anticristo. Se vistió como un ángel. ¿Sabes, hermano? Entró como un espíritu de engaño, como algo tan persuasivo que nadie se dio cuenta. Era el espíritu del error. Luego se convirtió en un caballo rojo, en un caballo negro, en un caballo amarillo que llegó a ser muerte. Y él se está cabalgando en esta mañana. Él está cabalgando en este día y matando a todos los hijos de la organización. Hermano, esa fue la última plaga que tuvo Moisés hacia los egipcios. La última plaga que tuvo los egipcios fue que la muerte entró y mató a todo primogénito. Y ese caballo amarillo está cabalgando en esta hora. ¿Sabes, hermano? Matando a todo primogénito denominacional. Para que usted me entienda. A todo hombre, a toda mujer que no tiene la marca de Cristo, serán matados por este jinete del caballo amarillo. Ahora mismo. ¿Qué es? Rechazar el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en esta hora? Si el Espíritu Santo estaba en José y ellos, por haber rechazado a José, fueron a parar como esclavos 400 años en Egipto, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba en José. Él era el profeta de esa hora. El Espíritu Santo estaba en José. Y entonces vemos, hermano, en este día que la palabra ha sido restaurada y Dios envió un mensajero, un profeta con el Espíritu de Dios, y la iglesia la rechazó al Espíritu Santo, como sucedió en los días de José. Pero, hermano, esto es en este día. Puede ser muy terrible para muchos, pero es la verdad. Es la verdad, hermano. Y ha habido muchas cuestiones por allá. El día como estoy predicando allá, la gente ha comenzado a hablar y dice cosas. Es palabrero, dice. Es teólogo. Yo no soy teólogo ni palabrero, pero solamente estoy tratando de traer un mensaje real para el corazón de la gente. No, porque las han escuchado a la gente predicar el evangelismo. Dice: Dios ama al mundo, Dios ha venido a amar a sus hijos. Está bien, pero Dios no ama este mundo. Dios no estaba hablando de este mundo. Él estaba hablando porque de tal manera Dios amó al mundo. Fíjese, y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, singular, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estaba hablando de este mundo? ¿Sabe lo que significa? El mundo es el cosmos. Y en eso está la política, la ciencia, la religión, todo lo que usted ve aquí. Ese es el cosmos, ese es el mundo. Y todo eso está corrompido y podrido. ¿Usted cree que Dios va a amar este mundo?
Dios estaba hablando del mundo que Él había creado, del mundo que Él creó, porque nosotros somos parte de ese mundo. Nosotros somos parte de esta tierra que Dios creó, de ese mundo estaba hablando. Por eso que Él comenzó a restaurar esta tierra con el bautismo a través de Noé, la lluvia, el diluvio, y Jesucristo derramando su sangre sobre la tierra fue santificada, y luego el Espíritu Santo vendrá y quemará esta tierra y dará a luz una nueva tierra, porque la Biblia dice y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y el resto nunca más habrá memoria de esas cosas. ¿Ve usted? Y ellos dicen, no, porque Dios ama al mundo. No está hablando de este mundo corrupto y podrido, no, Dios le va a meter fuego a este mundo. Y los hijos son parte de aquel mundo que Dios creó. Eso es, hermano. La gente no entiende, la gente no puede ver. Ellos pelean y empiezan a avergonzar a uno, pero la gente no se da cuenta que está chocando con Dios, con la palabra. Amén. Hermano, eso es lo que hicieron con José. Y por hacer, ¿pero qué? Tan solo por haberlo desechado a su hermano José, es que pasaron ellos 400 y tantos años allá, por haber hecho eso, por haberse burlado de su hermano, por haberlo despreciado, por haberlo querido matar y por haberlo vendido. Ellos pasaron más de 400 años en Egipto. Esa es la verdad. Hermano, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en José. Así es. Y ese José ha estado aquí en el tiempo del fin otra vez. Mira la tipología, son tipos de lo que ha ocurrido en el tiempo del fin. El tipo y el antitipo. Aquí. Hermano, entonces estamos en un día, hermano, donde Dios nos ha revelado esta palabra. Pero tendría que ser usted un niño, realmente un niño en su corazón, para poder creer estas cosas de Dios. Así es, Señor. Nadie puede creer estas cosas menos que no haya venido de parte de Dios predestinado para creer estas cosas. Y ellos se ríen cuando hablamos de predestinación, porque ellos dicen, hermano, usted aceptó a Jesucristo, en esta hora Dios le está escribiendo su nombre en el libro de la vida. Entonces le digo, entonces ese no es Dios, porque Dios nada tiene que aprender. Así es. Dios no tiene nada nuevo que aprender. Él sabe el final desde el principio. Amén. Y la Biblia dice que vuestros nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, Amén. en el libro de la vida del Cordero. Así es, correcto. Porque dice la Escritura que aquellos moradores de la tierra que adoraron la imagen de la bestia, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así es, Señor. Victoria. Usted puede pelear contra eso. Esa es la Escritura, esa es la palabra. Pero ellos tienen cólera porque lo digo yo, tienen cólera porque lo dice usted, o porque lo dice usted, porque no es parte de su iglesia, de su credo, hermano, porque están ciegos. La Biblia dice que ellos se quedaron ciegos, ellos se quedaron sordos, porque cuando Jesucristo vino, encontró a la iglesia muerta. Estaban ciegos, tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no oían. ¿Qué cosa? Estaban muertos, hermano. Estaban muertos. Esa fue la razón por qué ellos no pudieron creer en Jesucristo. Pero una mujer prostituta, aquella que tenía 6 maridos, pudo creer en Jesucristo. Esa es la diferencia. Eso fue la diferencia. Entonces eso, hermano, le sacó de su cuadro a los hermanos que estaban ese día ahí. ¿Qué eran esos sacerdotes? Eran hombres santos, eran hombres limpios, eran hombres justos, eran hombres dignos. Nadie podía señalarlo. Pero Jesucristo vino y le dijo, hipócritas, hermano, ustedes están hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos blancos. Hermano, eso es. Pero la palabra de Dios, entonces, hermano, es para una gente sencilla. Porque Él dijo, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te alabo, porque tú escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amén. Un niño es aquel que nace en la palabra de Dios. Un nacimiento nuevo. Solo ellos pueden creerlo. Solo ellos pueden oír la voz y seguir a su Señor. Eso es. Entonces, hermano, y ese día estábamos ahí, pues, hermano, y había harta gente. Yo después de cuántos años me paré a hablarles a los hermanos ahí. Créeme que hasta la boca se me pegaba porque estaba medio nervioso, ¿no? Pero hasta que agarré un poquito de cancha ahí, ya nos mandamos, pues. Claro, porque, hermano, es verdad, es una lucha, pues, es una batalla. Y la lucha que tenemos no es con carne y sangre, sino contra esos espíritus que se mueven, que están ahí. Y simplemente no están en los aires, se meten en la gente religiosa de este día. Y ellos están cuchillando, están escuchando la gente, están cuchillando ahí y diciendo, oye, mira,
No, son demonios, son espíritus. Si usted viniera de parte de Dios, usted no miraría a la persona, pero escucharía la palabra que sale de esa persona. Si usted no respetan al hombre, dicen, o al oficio, pero escuchen la palabra. Oigan eso. Así es, hermano. Si no me creen a mí, crean las obras, dijo Jesús. Entonces, hermano, ahí está la escritura, la palabra de Dios. Ahora sí, hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a dejarlo ahí para el próximo culto, hermano, acerca del tercero. Hay tantas cositas aquí que queremos hablar, pero como está un poquito medio mal de la garganta, vamos a dejarlo ahí. Tengo una petición aquí de Rubén Cardoso. Vamos a orar por él, hermano. Nosotros creemos que las señales siguen la palabra. Nosotros no buscamos las señales, pero las señales siguen la palabra, así dice la Escritura. Vamos entonces, hermanos, a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias y luego oramos por esta petición. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te agradecemos por habernos permitido el poder estar aquí. Yo sé que ninguno de los que están aquí, Señor, han venido por su propia voluntad o exigido, sino porque tú sabías que ellos tenían que estar aquí. Amén. Sí, Señor. Y en lo profundo de su corazón, tú los has guiado. Porque no hay hombre que busque a Dios. Sí, Señor. Dios busca al hombre. Y hemos venido como una persona X, pero saldremos siendo otra persona. Sí, Señor. Después de haber oído esto, Señor. Porque la palabra es la simiente que se siembra en el terreno, Señor. Y según el terreno, eso producirá. Sí, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana que todos aquí presentes sean esa buena tierra. Amén. Que esa tierra ha estado esperando esta semilla. Y que en este día indicado por ti, ella lo ha recibido en esta mañana, Señor. Bendícelos a todos, Padre, en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, en cada corazón, en cada hijo, en cada niño, en cada anciano, en cada joven, Señor, haga su morada ahí. Y mi fe descanse en el santuario eterno de la palabra, Amén. en la roca inconmovible de los siglos, el cual es Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Mientras quisiera orar por esta petición, Señor, yo no sé quién es Rubén Cardoso, tampoco sé qué es lo que tiene, pero tú sabes, Señor, Sí, Señor Jesús. tú lo conoces y tú estás en todo lugar. No hace falta que el enfermo venga aquí, porque aquel hombre dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Y oramos por él, Señor, para que donde él esté, de acuerdo a la petición, Señor, que se ha pedido, tú, Señor mi Dios, te dignes en visitarlo y bendecirlo, Señor, si es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido este gran favor. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesucristo. Y que esta palabra, Señor, en nuestros corazones, siempre podamos llevarla a casa, a nuestros amigos, al trabajo, a donde sea. Siempre, Señor, esa palabra eres tú, Señor. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermano.